Ahora, no quiere decir que sus actos queden totalmente impunes. Eso no quiere decir, porque en Guatemala, al igual que en otras legislaciones, hay un procedimiento o un proceso penal para menores de edad. Por supuesto que sí. Y ojalá nos dé tiempo verlo en Derecho Penal 3. Es decir, el proceso penal para menores de edad hay. Lo único es que el procedimiento denominado proceso penal para menores de edad o derecho penal, derecho de menores de edad, tiene fines, principios y proyecciones totalmente diferentes al derecho penal normal para mayores de edad. El proceso penal para menores, obviamente, que tiende a la protección, a la resocialización, a la reeducación, a la reforma de esos menores para que no vuelvan a delinquir y devolverlos a la sociedad como un ente útil a ellos. Que se logre o no, eso es otra cosa. Pero los postulados científicos, esos son. Y por supuesto que las penas, entre comillas, en los procesos para menores de edad son radicalmente diferentes a los procesos o a las penas para los mayores de edad. Si hablamos de la privación de libertad, de lo que es un homicidio o un asesinato, si se trata de un menor de edad, puede ser que se siga todo un proceso, un procedimiento penal para menores y que al final se le prive de su libertad por 6 años. Máximo. Pero si es mayor de edad, tiene 50 años máximo de prisión. Vean cuál es la diferencia. Los centros de cumplimiento de condena son totalmente diferentes también. O sea, la discusión realmente es cuál es la edad de la persona humana más adecuada para poder ser penalmente responsable. Y esa es la discusión, que no es el tema de hoy, pues solo lo estoy dejando planteado. El tema de hoy es que la imputabilidad es el elemento positivo del delito y que esa es una condición de la persona frente al derecho penal y que el elemento negativo es, uno, los menores de edad. Que los menores de edad, que son actualmente los que no han cumplido 18 años, están fuera del alcance del derecho penal. Ese es el tema. Lo otro lo estoy dejando planteado para motivar el análisis y el estudio de ustedes y en su momento pues se podrá discutir sobre ello. Pero la situación que es discutible, como les digo, en las legislaciones y en la doctrina es cuál será la edad más adecuada para que una persona pueda enfrentar la justicia penal. Esa es la discusión. Muy bien. Eso es en cuanto al número 1 del artículo 23. No es imputable los menores de edad. El número 2 dice que no son imputables quienes en el momento de la acción u omisión no posean a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardo, de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho, del hecho que se investiga. Salvo que el trastorno mental sea buscado de propósito. Esa es la otra situación. O sea, los que en el momento
en que cometan el delito estén sufriendo un trastorno mental transitorio o estén enajenados mentalmente, porque no están en condiciones objetivas, reales y verdaderas de darse cuenta de lo que hacen. Son inimputables, están fuera del derecho penal, no se les puede castigar. Salvo, dice, que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito. ¿Qué quiere decir esto? Salvo que el sujeto se haya emborrachado o se haya drogado para delinquir. Eso es otra cosa. Si alguien se drogó o se emborrachó para delinquir, esto en lugar de ser un atenuante de su responsabilidad penal, se convierte en una agravante de su responsabilidad penal. Les comentaba a los compañeros en la otra sección que para ejemplificar esto, para que les quede claro y vean ustedes qué tan delicado es esto realmente, que se tuvo un caso acá hace muchos años, que lo estudiamos quienes pues nos gustaba y nos entretenía el análisis y el estudio de derecho penal, de una señora que trabajaba, si mal no recuerdo, como auxiliar de enfermería en uno de los grandes hospitales de la ciudad. Recuerdo que más o menos se llamaba Clara Luz Lorenzana Escalante, algo por ahí. Pero la verdad es que el caso este fue un caso muy importante dentro de la jurisprudencia forense guatemalteca, porque se trata de que esta señora dio muerte a sus 4 hijos y luego se trató de suicidar a ella. Y para su desfortuna, ella no murió. Entonces se le procesó penalmente por el delito de parricidio, cuádruple parricidio, 4 hijos. La defensa peleó, alegó y demostró, y entiendo, no fue tan difícil científicamente, que esta señora estaba sufriendo trastornos mentales transitorios en el momento de que ejecutó el acto. Y así lo consideraron los jueces, creo yo acertadamente, y a ella se le dictó una sentencia absolutoria. Es decir, se declaró su inculpabilidad, se le absolvió de toda responsabilidad penal por ese hecho, porque se comprobó un trastorno mental transitorio no buscado de propósito. Así es que no se le impuso ninguna pena, se le fijó como medida de seguridad, recuerdo yo, un periodo de internamiento en un centro psiquiátrico y luego pues se le puso una libertad vigilada y luego quedó en libertad. Creo muy acertada y muy correctamente, porque era lógico, pues. Lo lógico, lo natural en una madre es que proteja a sus hijos, pequeñitos, menores de edad. Imagínense el hecho de haber dado muerte a 1, a 2, a 3, a 4 y luego ella. Había obviamente un trastorno. Entonces es un caso que les ejemplifica a ustedes cómo opera ahí la inimputabilidad de ella frente al derecho penal para no ser perseguida. Es un caso bien importante. Ahora, aprovecho de una vez para que les quede claro, y esto lo vamos a ver, si Dios quiere, de julio en adelante, cuando veamos los delitos en particular, y especialmente los homicidios. No es lo mismo, ni desde el punto de vista legal,
ni desde el punto de vista médico forense, hablar de trastorno mental transitorio que hablar de alteración psíquica. Ojo y oído, muy importante. Desde el punto de vista estrictamente penal, el trastorno mental transitorio elimina la responsabilidad penal. Es un eximente, la elimina. De acuerdo al artículo 23, numeral 2. Contrario sensu, en sentido contrario, la alteración psíquica no elimina la responsabilidad penal. La atenúa nada más. La atenúa, no la elimina. Es lo que pasa, y vamos a ver en su momento cuando veamos el homicidio cometido en estado de emoción violenta. ¿Qué es lo que pasa en un homicidio cometido en estado de emoción violenta? El sujeto activo, por causas externas, totalmente independientes y no buscadas de propósito, que inciden directamente sobre su capacidad de razonar, disminuye su dolo de muerte, su animus necandi, y ejecuta el acto, porque sufre una alteración psíquica, no un trastorno, una alteración. El caso, por ejemplo, del padre de familia, que se da cuenta que están violando a su hija menor de edad y él tiene una pistola en la cintura. Él la desenfunda y dispara sobre el violador. Puede ser que le dé muerte. Ahí se va a iniciar un proceso penal por un homicidio cometido en estado de emoción violenta. ¿Qué fue lo que pasó en ese padre? Hubo una causa externa no buscada de propósito de parte de él, de tal naturaleza y de tal magnitud que disminuyó su animus necandi, que disminuyó su dolo de muerte y que en un momento dado fue esta circunstancia la que le hizo disparar al sujeto. Es obvio que nadie puede cobrar justicia por propia mano. Y por eso es que hay un homicidio cometido en estado de emoción violenta, pero es un homicidio totalmente atenuado. Si se llegara a demostrar su responsabilidad penal por un homicidio cometido en estado de emoción violenta, la pena no pasaría de 5 años, con posibilidades de conmuta. Pero si esto fuera un homicidio simple o un asesinato, la pena serían 50 años. O sea, vean, el homicidio cometido en estado de emoción violenta está atenuado. Y es más, el abogado defensor aquí puede jugárselas alegando una legítima defensa. Y eso ya lo vimos como una causa de justificación. Pero lo que quería que quedara claro en aprovechando la clase de hoy, es que no es lo mismo hablar de un trastorno mental transitorio que hablar de una alteración psíquica. El trastorno mental transitorio, de acuerdo a la legislación penal guatemalteca, artículo 23, inciso segundo, exime totalmente de responsabilidad penal, porque es un elemento negativo de la imputabilidad. En cambio, la alteración psíquica no exime, solo atenúa la responsabilidad penal, como el caso del homicidio cometido en estado de emoción violenta. Muy bien. Ha quedado claro y explicado entonces a qué se refiere la imputabilidad como elemento positivo del delito, que es una condición de la persona frente al derecho penal, y ha quedado claro cuáles son
las causas de inimputabilidad en la legislación penal guatemalteca, que uno es la minoría de edad, menores de 18 años, y el trastorno mental transitorio que los deja fuera del alcance del derecho penal. Hoy sí, pasamos al último elemento positivo del delito, la punibilidad. Los que consideran, o los que consideraron, mejor dicho, en un principio, que la punibilidad debía estudiarse como un elemento positivo del delito, dentro de la teoría del delito, como el último elemento positivo, lo que advertían era que la punibilidad era el elemento que cierra el círculo. Porque no se podía hablar de una acción o conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible. Si no había punibilidad, decía, bueno, se queda esto como a medias, pues no se cierra el círculo. Porque la punibilidad es finalmente la que cierra el círculo. Pero los tratadistas en el derecho penal moderno luego después advierten, sí es cierto, pero la punibilidad más que un elemento positivo debe estudiarse como una consecuencia del delito dentro de la teoría general de las penas y medidas de seguridad, que es precisamente como también lo vamos a ver nosotros en la última parte de nuestro programa de Derecho Penal 1. Pero en este momento lo estamos viendo, la imputabilidad, la punibilidad, mejor dicho, como elemento positivo. Y como elemento positivo, obviamente se refiere de igual manera a las penas y o medidas de seguridad que se pueden imponer después de un proceso penal donde se ha declarado la culpabilidad de un imputable. La culpabilidad de un imputable. Ahora bien, desde este punto de vista, esa punibilidad tiene o puede tener elementos negativos que no hagan posible la imposición de la pena. Esos elementos negativos, esas son circunstancias o causas objetivas que impiden que se haga efectiva la punibilidad como tal. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, las excusas absolutorias. ¿Qué son las excusas absolutorias? En la doctrina se dice que las excusas absolutorias son los delitos sin pena. ¿Por qué? Porque se comete un delito pero no se castiga. Porque se da una acción o conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable, pero no se castiga, no se pena. ¿Por qué? Porque aparece una excusa absolutoria. ¿Y qué es una excusa absolutoria? Es una eximente de responsabilidad penal por razones de parentesco, por ejemplo, y causas de política criminal del Estado. Es decir, los estados advierten que en ciertas circunstancias delictivas es preferible, políticamente hablando, hablo de política criminal, mantener, por ejemplo, la integridad de la familia, incólume, como la base fundamental de la sociedad antes de castigar a sus miembros. Y entonces, por ejemplo, tenemos nosotros lo que establece en el Código Penal nuestro, el artículo 280, me parece, que son excusas absolutorias
en relación a los delitos de robo o delitos contra el patrimonio, porque no solo es el robo, es el hurto, el robo con fuerza en las cosas, etc. Y dice, exención de la pena, artículo 280, exentos de responsabilidad penal. Están exentos de responsabilidad penal y sujetos únicamente a la civil por hurtos, robos con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños que recíprocamente se causaren. Los cónyuges, marido y mujer, o personas unidas de hecho. Los ascendientes o descendientes, padres a hijos. Los hermanos, si viven juntos. ¿Qué quiere decir? Y vean de qué estoy hablando. Que los robos que se puedan dar entre hermanos si viven juntos, entre padres e hijos, entre marido y mujer, están exentos de responsabilidad penal. Porque hay una excusa absolutoria en el 280. Porque el Estado ha considerado que vale mucho más la pena mantener la integridad y la unidad de la familia como base fundamental de la sociedad que castigar un delito de esta naturaleza. ¿Qué pasa entonces? Bueno, puede ser que un hermano venga y rompa el armario del otro hermano y saque el dinero que éste tenía y se lo va a gastar. Bueno, es un delito de robo. ¿Por qué? Porque hay una conducta humana de este hermano típicamente, está tipificada como robo, antijurídica, que es culpable, es imputable a un sujeto que es responsable, el hermano, que es mayor de edad, porque está en el pleno de sus facultades mentales, pero que no se castiga por una excusa absolutoria del 280. Ahora bien, que quede claro, esa exención es de responsabilidad penal, pero queda sujeto, así dice el Código, a la responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, no se castiga entre hermanos si viven juntos, entre padres e hijos, entre marido y mujer, este tipo de delitos, también es cierto que los sujetos que lo cometan tienen que reponerlo. El hermano que le quita el dinero a su hermano tiene que devolvérselo. O se le pueden embargar, pues. Esas son responsabilidades civiles. Pero en todo caso, lo que quería que les quedara claro que estos son los denominados delitos sin pena, donde la punibilidad no se aplica por una excusa absolutoria. Y esto es bastante comprensible en las legislaciones penales. Sin embargo, les comentaba como curiosidad jurídica ya a los compañeros en la otra sección, que había una excusa absolutoria que de verdad daba pena en la legislación penal guatemalteca. Y era la del artículo 200. Horrible. Ustedes la pueden leer, ahí está, todavía ahí la tienen, aunque ya no está vigente. Y no está vigente porque la Corte de Constitucionalidad la declaró inconstitucional y la expulsó del ordenamiento penal guatemalteco. Pero esto sí era serio. Esta era una excusa absolutoria donde se eximía de responsabilidad penal en los delitos de estupro, violación, por ejemplo, cuando contraía matrimonio la ofendida con el ofensor. Imagínense ustedes. Matrimonio de la ofendida con el ofensor. Si se casaba la violada con su violador, lo eximían a él de responsabilidad penal. Imagínense. Pero así estaba el artículo 200 y ahí está y lo pueden ver todavía. Afortunadamente se declaró inconstitucional. Desde el año 2005, creo, está
expulsaba la legislación penal guatemalteca, pero era otro delito sin pena. Esas son escudas absolutorias. De tal manera, pues, que se cometen ciertos delitos, pero finalmente no se castigan por una excusa absolutoria. La del 280 de los delitos contra el patrimonio, pues está vigente y creo yo que es un buen criterio, ¿verdad? Esta del 200 solo queda ya como resabio, pues, para la historia jurídica nuestra, pero esto sí ya fue declarado inconstitucional. Con esto estamos finalizando, estimados compañeros y compañeras, los elementos positivos y negativos del delito. Hasta aquí el segundo examen parcial. Hasta aquí, desde que empezamos Derecho Penal 1 hasta aquí, el examen del 11. Y espero realmente que se haya entendido en la medida de lo posible. Tratamos de ser bastante explícitos con los ejemplos, ser muy concretos, porque estos temas son muy amplios. Ustedes se han dado cuenta, aparte de amplios, pues son bastante, discutibles muchas veces, pero es apasionante. Ojalá, pues, que quienes de ustedes tengan la intención de dedicarse a esta especialidad, pues puedan profundizar más en sus libros, su bibliografía y ante todo, ahorita para resolver los casos en los exámenes. Hasta aquí el segundo parcial. Nos quedan pendientes un par de puntos que ya lo tienen ustedes en su agenda, ya se les hice llegar con respecto a la teoría del delito. Si hay posibilidades de que demos la clase el jueves, pues ahí estaremos abordando estos temas, y si no lo hacemos, después del examen, después del feriado de Semana Santa. Espero que estén muy bien, que pasen feliz noche, y hasta acá entonces con los elementos positivos y negativos del delito. Que la pasen bien entonces. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, doctor. Noches, doctor.